Escucha en la emisora cultural Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativo. En 2013, 20 años de orquídeas, pájaros y flores, la más bella exposición en la Feria de las Flores. Jardín Botánico, agosto 7 al 11. Flores que llenan con toda su belleza nuestro hogar. Invita Sociedad Colombiana de Orquideología. Nuestro metro te lleva. La Academia Antioqueña de Historia convoca el concurso Premio a la Investigación Histórica Bicentenario de la Independencia de Antioquia 2013. Los premios serán según cada categoría: historiadores 5 millones de pesos y la publicación de 500 ejemplares de la obra ganadora; aficionados 2 millones de pesos y un tiraje similar al anterior. Fecha límite para la entrega de las investigaciones: viernes 9 de agosto de 2013 en la Academia Antioqueña de Historia, ubicada en la carrera 43, número 5337 en Medellín, hasta las 4 de la tarde. Información completa de la convocatoria y requisitos en la página web www.laacademiadehistoriadeantioquia.com o en el teléfono 216-3761. Academia Antioqueña de Historia, más de 100 años haciendo historia. Muy bien, y seguimos a esta hora de la tarde en este espacio de Conexión Antioquia, hablando de el grupo que tiene que ver con todo lo que son las genética y las enfermedades complejas. Ya hemos tenido un amplio panorama y más o menos de lo que ellas representan. Y en Antioquia, pues este grupo está enfocado, el de genética molecular, en varias de ellas. Una de ellas específicamente es la hipertensión. Profesor Andrés, expliquemos qué es la hipertensión y cómo incide en nuestra población acá en el departamento de Antioquia o presión alta. Muy buenas tardes de nuevo. El estudio que nosotros estamos haciendo en hipertensión arterial es un estudio que fue financiado por Colciencia. Ya estamos en la etapa final de terminar de sacar como los resultados finales, valga la redundancia. Y nos decidimos por ella porque es una enfermedad que se conoce con el nombre de asesino silencioso. Muchas de las personas que sufren de la presión arterial, pues presión arterial alta, no saben que la tienen, porque en muchos casos es asintomático y se vienen a dar cuenta cuando tienen un daño en órgano, tienen un riñón malo o les dio un infarto, les dio un problema ocular, etcétera. Entonces, por ese hecho, y además que está como muy subdiagnosticada en nuestro medio, se están hablando de cifras en Colombia de un 25, un 28% de personas hipertensas, y nosotros con el estudio que tiene cerca de 2.500 personas en Medellín y el área metropolitana, estamos encontrando por encima del 30%. Mucha gente la estamos captando ahí, o la captamos en el estudio, resultó ser hipertensa y no lo sabían. Una hipertensión mal cuidada puede llevar, como ya dije, a un daño en órgano, riñón por ejemplo. Te vas para diálisis, si no te sirve la diálisis te tienen que hacer un trasplante de riñón y no te están garantizando que el trasplante de riñón sirva. En el peor de los casos puedes morir, y eso es un impacto muy grande, como lo decía el profe Gabriel ahora, en la parte social y en la parte económica, que desgraciadamente es lo que más importa, el impacto a nivel económico en esta población. Entonces, eso fue una de las cosas que nos llevó. La hipertensión, ¿qué es? Es una sobreestimulación de la actividad de las venas y las arterias. ¿Qué quiere decir esto? Que el corazón está haciendo mucha más fuerza para bombear la sangre a través de todas las venas y las arterias, entonces ellas están recibiendo un mayor efecto, un mayor daño, y eso puede llevar no solo a lo que ya mencioné, sino a problemas o a enfermedades como una isquemia, o un derrame, una trombosis, que es un rompimiento de algunas venas, o es el taponamiento de algunas venas. Aquí hay mucha gente en el país que ha sufrido isquemias cerebrales. ¿Y cómo quedan estas personas? Yéndoles bien, quedan con una hemiparesia, o sea, una parálisis de un lado de la cara, un lado del cuerpo, y en casos muy extremos quedan en coma por años, y así van a morir. Es una enfermedad, vuelvo y repito, muy común en nuestra población, una enfermedad muy descuidada, que con solo cambiar el estilo de vida, bajo consumo de sal, un poco más de deporte, cero estrés, por así decirlo, aunque es un poco complicado, vas a controlar tu presión arterial.
como mencionaba ahora el profe Gabriel, hay más o menos 250 genes involucrados en la regulación de la presión. ¿Y qué tienen que ver estos genes con la presión arterial? Unos controlan la cantidad de sal que vamos a retener en los riñones. Otros van a controlar la forma en cómo se dilatan o se contraen las venas y las arterias. Otros van a controlar el ritmo cardíaco. Otros, quien creyera, involucrados con el sistema nervioso central, están involucrados con la producción de dopamina y serotonina, que están directamente relacionadas con la función de las venas y las arterias, cómo se contraen, cómo se dilatan, y todo esto nos lleva a problemas de presión arterial. Este estudio que nosotros estamos haciendo no nos dio, pues no podíamos abarcar los 250 genes, seleccionamos los más representativos en estos sistemas que les acabé de mencionar, de regulación de sales, de movimiento cardíaco, etc. Seleccionamos al menos 23, y los estamos evaluando en esta población antioqueña, que está compuesta aproximadamente por unas 2.300 personas mestizas y 200 indígenas en Verá Chamí, del resguardo de Cristianía, en el municipio de Jardín. Y hemos encontrado algo muy particular con el estudio que se está haciendo en Jardín, que es en compañía del grupo Trombosis y la unidad vascular de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Encontramos que la hipertensión en ellos es relativamente baja, es mucho más baja. Nosotros esperábamos aproximadamente un 20% de embarazo con hipertensión, y resulta que encontramos solo un 13%. Encontramos una incidencia muy baja de diabetes, pero encontramos una incidencia muy alta de otras enfermedades derivadas de problemas vasculares, como problemas en venas tributarias y perforantes, problemas de varice, que es tan común. También es derivada de... Tiene que ver, no derivada de la hipertensión, pero tienen un mismo origen a nivel genético, porque los genes se van a expresar en todas las personas de manera diferente, por lo que decía el profe, la composición. Genes que en nosotros los mestizos están dando susceptibilidad a desarrollar la hipertensión, esas variantes no están presentes en los indígenas y no están desarrollando la hipertensión. Es más, lo que hemos encontrado asociados en ellos es a protección para la hipertensión, no a riesgo de sufrir hipertensión, a diferencia de otras poblaciones que muestran claramente, como las afrodescendientes, un riesgo muy grande de desarrollar problemas de presión arterial y por ende problemas vasculares directos derivados de la hipertensión. ¿Qué más? Bueno, ahí hemos encontrado que las variantes en genes que más están aportando a una mala regulación de la presión arterial en esta población mestiza en Antioquia son variantes en genes que están controlando básicamente lo que es la activación y la agregación plaquetaria, y genes que están controlando la retención de sales y la eliminación de agua a nivel renal. Son estos. Entonces, si partimos de esto, de que son dos sistemas que tienen alta importancia, podemos dirigir a futuro, no a mediano plazo, sino muy a largo plazo, una medicina personalizada, lo que el profe hablaba de farmacogenética ahora. Entonces, si yo con un individuo y le miro cuánto tiene europeo, cuánto tiene amerindio, cuánto tiene africano, y fuera de eso, qué variantes tiene asociadas a presión arterial alta, yo puedo enfocar mejor el tratamiento, porque no es lo mismo darle un medicamento a una persona que tiene variantes en el sistema renina, angiotensina, aldosterona, que es el que controla las sales en el organismo, que es hipertensa por eso, a una persona que es hipertensa porque no está vasodilatando adecuadamente las venas y las arterias. Si les doy el mismo medicamento a ambas, no va a ser el mismo efecto. El caso mío, por ejemplo, que ahora mencionaba el profe, a nivel genético yo tengo un 9% africano y yo tengo hipertensión arterial, soy medicado y yo sé cuáles son las variantes que a mí me están dando esa hipertensión, y son dos variantes en genes que tienen que ver con la regulación de la sal. Si yo quito la sal, la presión arterial se me normaliza, como cualquier cosita medio salada y se me dispara. Y esas dos variantes son las variantes más comúnmente asociadas en las poblaciones afrodescendientes y en las poblaciones africanas a hipertensión. Muchas veces, sabiendo el origen, se puede controlar ese factor externo, entonces, exacto, que provoca. Si yo sé de dónde vengo, puedo predecir para dónde voy. Correcto. Si sé de dónde vengo, puedo controlar mucho mejor las cosas. O sea, que no necesariamente los hijos de hipertensos van a tener... Correcto. En mi casa somos 3. Mi papá es hipertenso, yo soy hipertenso, mis otros 2 hermanos no son hipertensos y comen de lo lindo y salado y no tienen problemas de presión arterial.
Pero entonces ya usted sabe que tiene que Sí, controlar y la de sal. hecho la sal escasamente en la ensalada con un poquito de limón. De resto, y me encantaban las papitas fritas con sal, que eso es muy enviciador. Y Y eso, el mango biche con sal. uy, sí. Entonces son ese tipo de cosas. Hemos encontrado hasta el momento, todavía estamos terminando de hacer algunos análisis, porque es muy bonito tener esa población indígena, que es pura, una población indígena pura, está en Verachamí, y compararla con la población mestiza, teniendo en cuenta que a lo mejor ambas poblaciones estamos descendiendo de unos grupos indígenas muy similares de hace años, guardando eso sí, pues como las proporciones, ellos son puros, nosotros somos muy mezclados. Como decía ahora, yo tengo 9% africano, 70% europeo y un 21% de amerindio, y en ese porcentaje de amerindio tengo cierto riesgo a sufrir diabetes. Por el lado de mi papá, casi toda la familia es diabética y se aplica insulina. Entonces tengo una muy buena herencia, diabetes e hipertensión. Si no me cuido. Una combinación. Exacto. Entonces combinar los tres componentes, europeo, amerindio y africano, puede que me estén mostrando un amplio espectro de muchas enfermedades, o a lo mejor algunas estén mitigando y otras estén actuando de manera más fuerte. Eso es lo que nosotros estamos intentando dilucidar en estas poblaciones, que es algo, como decía el profe Gabriel ahora, que somos pioneros en eso. Mirar esa ancestría, cómo nos afecta. Bueno, y en Antioquia, ¿cómo es el asunto de la prevalencia de la hipertensión arterial? ¿Cómo se está viendo? ¿Cómo es ese mapa de riesgo de la población? Es muy alto en Antioquia. Yo mencionaba ahora que se hablaba de unas cifras del 25-28% aproximadamente oficiales, y son cifras no actualizadas, cifras de 2008, 2009. Actualmente, este proyecto, valga la cuña, participó la EPS Sura. Se vinculó, nos prestó espacio en 2 de sus IPS y trabajamos con más o menos 1.300 personas del programa de prevención y promoción. Con los datos que ellos tienen, que son muy actualizados, más lo que nosotros hemos encontrado en población general, es decir, captábamos personas que voluntariamente participaran. Estamos hablando de una prevalencia por encima del 32% de la hipertensión, y no exclusivamente en personas mayores de 40 o 50 años. Nosotros en nuestro estudio tenemos un promedio de 34 o 35 años. O sea, que también está a muy temprana edad apareciendo. De hecho, ya hay niños en la EPS Sura y en otras EPS, que son 10, 12 años, profe, ¿cierto? Sí. Ya hipertensos, ya obesos y medicados. Pero muchas de ellas, entonces, según este estudio, de alguna manera se podría revertir un poco el efecto y ya la persona no tendría que tomar medicamentos. Mermar si se el detecta. efecto, sí. Uh-huh. Si se detecta antes de que aparezca, Sí. con el mero hecho de cambiar el estilo de vida, no hay problema. O iniciando. O iniciando, exacto. Si vos inicias y cambias tu estilo de vida, lo controlás. Pero Completamente. si ya está muy avanzado, ya quitar el medicamento sería un arma de doble filo. Hay que buscar medicamentos más que no produzcan tanto efecto secundario. Correcto. Es nuestro siguiente paso, sí. Y valga la cuña para nosotros, pero la necesitamos. Realmente estos son, en principio, trabajos básicos, ¿no? Lo que hacemos, pero esto con el tiempo, si se quiere evolucionar un poco en cuanto a la medicina del futuro, estos datos y hallazgos van a ser supremamente importantes. Pero hay que continuar, porque es que son 2.000 personas, es casi muy poquitico. Los chinos tienen en este momento cohortes de esto de seguir los niños hasta adultos, de 50, 70.000, 80.000, 100.000, ¿sí? Personas que para después sacar de ahí las estrategias que van a utilizar en salud pública, ¿no? Bueno, aquí hay muy poco en salud pública la genética aplicada a la medicina, esta genética, porque lo que tienen de genética es diagnóstico de enfermedades de un solo gen, y esta es la más importante porque las enfermedades son más comunes. Claro, ese es pues también uno de los logros que de alguna manera pues van haciendo grupos como este de la Universidad de Antioquia pues, con estos estudios pues que se realizan en el caso de la genética molecular. Ya para finalizar vamos a saludar a esta hora a Sebastián Orozco, allá en el municipio de Santa Fe de Antioquia, en el occidente antioqueño, en la ciudad madre. Muy buenas tardes, Sebastián, su inquietud a esta hora de la tarde.
Carlos, muy buenas tardes para usted, para nuestros invitados. Mi pregunta tiene que ver con un tema que se mencionó al principio de Conexión Antioquia y es el control de factores externos cuando hay enfermedades hereditarias como la hipertensión o la obesidad. ¿Qué tan efectivo es el control, por ejemplo, de dieta, la inclusión del ejercicio, el cambio de hábitos alimenticios en la no aparición o al menos en la mitigación de este tipo de enfermedades? Bueno, buenas tardes primero que todo a ustedes allá en Santa Fe de Antioquia. Sí, es muy importante porque como yo lo mencionaba ahora y hablaba en mi caso personal, con el mero hecho de yo dejar de consumir la sal, sabiendo cuál era el origen genético de mi hipertensión, yo controlé el problema. Aparte de eso, pues también con una dieta especial para bajar de peso e incluyendo un poco de deporte, porque se está haciendo un gasto energético con el deporte. Ya con una dieta balanceada yo no estoy consumiendo tanta grasa, tanto carbohidrato, tanta sal, y haciendo deporte lo que consumo lo gasto. Entonces no estoy acumulando nada y no estoy generando como un desbalance en el sistema homeostático. Entonces, si yo no soy partidario de consumir medicamentos, pero quiero hacer deporte y quiero llevar una dieta, perfectamente la obesidad, inclusive la diabetes y la hipertensión, las puedo mitigar 100%. Es muy importante tener en cuenta el ejercicio físico, pues el deporte. El deporte es en sí la panacea. El deporte realmente es tal vez el factor preventivo más importante que hay. Pero es muy, muy, muy importante qué tipo de deporte se puede hacer. Si esto lo hiciéramos dirigido desde el punto de vista genético, se podrían evitar accidentes como el que ha sucedido con el futbolista ahorita ecuatoriano, porque si uno tiene susceptibilidad, genes de susceptibilidad, pues no debe hacer deporte de alto nivel, eso es mortal, ¿sí? ¿Cuándo se va a poder saber ya? Usted, por ejemplo, profesor Andrés, en el caso suyo, pues por ser un investigador, pues tuvo también la misma curiosidad pues de investigarse a sí mismo y de conocerse, pero el ciudadano común y corriente, ¿cuándo va a tener como ese acceso a esa información? Y también su empresa prestadora de servicios de salud y su médico va a tener, digamos, esa posibilidad de tener estas herramientas de información sobre cada uno de sus pacientes. Bueno, en este momento nosotros estamos cuadrando con el doctor Abad, que es una persona que trabaja en Sura, es el encargado de toda la parte científica. Estamos cuadrando la forma de entregarle los resultados a todos los usuarios, que fueron más o menos 1.300, 1.400 de los IPS, estos resultados, pero no es una entrega directa. Primero es una reunión con todos los médicos para explicarles cuál fue el hallazgo y ya ellos con cada paciente entran a dialogar. Es un proceso demorado. Sura con nosotros ha trabajado ya en varios proyectos y la idea de ellos es implementar mucho la promoción y la prevención más que un tratamiento. Entonces esto está como enfocado a esa parte. Esos hallazgos, yo no sé, aspiramos que se empiecen a entregar a finales de este año por tardar. Y en el otro caso ya de pronto de esos temores que de alguna manera ya que pueden aparecer de alguna manera en casos por ejemplo que se plantean en películas de ciencia ficción y todo eso, de llegar a saber pues tanta información que digamos las aseguradoras de alguna manera teniendo esa información ya se abstengan de por ejemplo extender un seguro. ¿Qué tanto riesgo encuentran ustedes como grupo de investigación en este tipo de situaciones ya de conocer más el genoma de la como persona? riesgo todo. Yo no sé si vieron Gattaca de pronto, pero a esto se llega. Es decir, ya está en muchos lugares. Uno de los problemas grandes es eso, la estigmatización que se puede hacer de la persona. Es decir, usted tiene esta susceptibilidad, estas variantes, ¿no? Pero se va a entender de que yo puedo tener las variantes, pero si tengo mi estilo de vida, ¿sí?, regulado, no voy a sufrir absolutamente la enfermedad. Las aseguradoras van a tener que entrar en ese juego, porque esto no lo detiene nadie, ¿sí? ¿Por qué no lo detiene nadie? Porque el gasto en que la persona se enferme por falta de conocimiento de qué tengo es peor, 1000 veces peor. Yo lo aseguro a usted, pero yo no sé qué riesgo tiene usted, y yo lo aseguro y usted tiene un gen de susceptibilidad
a hipertensión o a un problema cardíaco y usted fuma, toma Viagra, etcétera, etcétera, cuando sale de la empresa. Usted se me va a morir ahí rapidito, ¿sí? Yo creo que esto hay que pensar es qué es lo que va a suceder, qué es lo que trae este tipo de medicina, pero se vino encima, ¿no? Una cosa antes de terminar. Sí. De hecho, ya muchas aseguradoras te cobran a vos por un seguro de vida más o menos dependiendo de la edad que tengas. Te cobran más o menos si sufrís o tenés antecedentes familiares de ciertas enfermedades como diabetes, hipertensión, sí, o si has sufrido de cáncer, sí, o simplemente te aseguran. Yo creo que sí, el miedo ya pues, es real porque ya hace parte de algo empírico, pero ya mostrando esas bases, no sé. Usted tiene que renunciar. Exacto. Yo renuncié a diabetes cuando entré a la Universidad de Antioquia. ¿Y por qué renuncié a diabetes? Por la agregación familiar tan grande que tenía, y es con juramento, era con juramento. Ahora sí se sabe. Usted renuncia a diabetes. O sea, yo le cubro todo menos diabetes. ¿Y por qué no le cubro diabetes? Porque usted tiene alta susceptibilidad a sufrir diabetes. Así van a ser los seguros en el futuro. ¿Sí? Bueno, Natalie Guzmán, muchas gracias por habernos acompañado y algún comentario final o alguna información adicional. Bueno, no, para el próximo viernes tendremos genética y cáncer. Para que También, estemos pues otro tema que trabaja la Corporación Académica para el Estudio de Patologías Tropicales. Hoy estuvimos hablando pues de genética y pues muy apasionante como siempre estos temas que siempre quedan ahí muchas preguntas abiertas y que esperamos pues nuevamente contar con estos investigadores de aquí de la Universidad de Antioquia para precisamente divulgar este tipo de investigaciones a la comunidad en general. Gabriel Bedoya Berrío, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y también le agradecemos al profesor Andrés Naranjo González, investigador también en esta tarde de aquí de Conexión Antioquia. Muchísimas gracias a ustedes por invitarnos y por el laboratorio a la orden, lo que necesiten. Si alguien quiere conocer más información sobre este grupo, ¿dónde lo pueden obtener? El número de teléfono es el 219-6469. El número de teléfono del profe Gabriel, que es el coordinador del grupo, es 219-6466. O en el correo genmol@siu.uda.edu.co o en la página de la Corporación de Patologías Tropicales. Muy bien, a William González le agradecemos su participación en la parte técnica, también a todo el equipo periodístico y técnico en las distintas subregiones del departamento. Quien les habla, Carlos González, los invita para que continúen con nosotros en la emisora cultural Universidad de Antioquia. En el área metropolitana de Medellín nos escuchan en la señal 1410 AM. Noticias UDA Radio. Buenas tardes, este es el boletín informativo de la emisora cultural Universidad de Antioquia. Dirección General